Bienvenidos. Somos la Iglesia Cristiana Getsemaní, una iglesia de milagros. Sostenidos de la mano de Jesús es que seguimos adelante. Y hoy hay una palabra de Dios para tu vida. Recíbela en tu corazón. Comenzamos. Buenas tardes, jóvenes, Dios les bendiga, se les extraña mucho, ¿verdad? Allá en Gutiérrez Barrios les mando un saludo, aquí en Jalapa, ¿verdad? Las clases, los extraño mucho, les mando un fuerte abrazo y primeramente Dios, espero vernos pronto. Y bueno, vamos a continuar, ¿verdad? Con las 10 trampas, vamos con la parte 2, no la podemos perder, está muy impresionante, nos da un buen consejo, ¿verdad? Y más que sobre todo, pues también allí están los consejos en la Biblia y voy a dar versículos por ahí, agarren una hojita, pídanle a su mamá, a su papá una hoja, un lápiz, porque voy a dictarles unas preguntas y quiero que ustedes en casita, pues, pongan si son ciertas o falsas para ver si sí, ¿verdad?, prestaron atención. Y bueno, vamos a ver la otra trampa, ¿verdad?, que nos faltó, que era unión libre, ¿verdad? Por ahí muchos jóvenes que está pasando hoy en día que de repente ya se juntaron. ¿Y qué pasó con Juanita? Pues nada, que ya se juntó. ¿Cómo? Sí, ya se juntó Juanita. ¿Pero por qué? Y eso que venía a la iglesia Juanita, ¿verdad? Pero pues gracias a Dios, hoy Dios nos está hablando, ¿verdad? Para que nos dé el consejo, ¿verdad? Para nuestras vidas y Él está hablando para que diga, no, tú ya no vas a cometer ese error. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a dar gracias a Dios. Señor, gracias, Padre, porque sabemos que tú día a día nos hablas, toca nuestros corazones. Señor, te damos las llaves de nuestro corazón para que tú entres y quites todo lo que no te agrada de nosotros. Quítalo, Señor, te damos esa autoridad para que tú nos ayudes y remuevas todo lo que estorba. Echamos fuera todo pensamiento del enemigo, toda trampa del enemigo. Ayúdanos a verla, Padre. Sé tú con nosotros, guárdanos, cúbrenos, porque sabemos que los jóvenes van a ir de triunfo en triunfo. Va a ser una juventud exitosa en tu nombre, Señor. Gracias, Padre. Toma el control de mi boca, Espíritu Santo, que seas tú el que hable a través de mí y no yo. Gracias, Señor amado. Amén. Bueno, y vamos a continuar, ¿verdad? Porque están muy interesantes. Y bueno, trampa número 8, ¿verdad? Trampa número 5, unión libre. Y vamos a ver por ahí. Ya pensaba en juntarme. No, todavía no. Vivir juntos en unión libre sin el beneficio de la ceremonia nupcial ha llegado a ser muy popular hoy en día y prácticamente eso está de moda, el que te juntes, ¿verdad? Y también está muy de moda el que te separes. También, generalmente a los varones les agrada eso de vivir en unión libre. ¿Y por qué no les habría de gustar? Así tienen a alguien que les lava la ropa, les cocina y les provee de relaciones sexuales cuando las deseen. Todo sin que ellos tengan responsabilidades. Esto va para las muchachitas y para los muchachitos, porque hoy en día la juventud es igual, ya no se ve quién es más, quién es menos. Entonces, mucho cuidado, por favor. Pueden ir y venir cuando deseen. Cuando se quieren marchar definitivamente, nadie se los puede impedir. Eso de unión libre tampoco es correcto ante los ojos de Dios. ¿Y qué pasa? También están allí desobedeciendo. Quiero que por favor vayan allí a la escritura de Primera de Corintios 6:18. Y vamos a ver qué nos dice allí en Corintios 6:18. Dice, huid de la fornicación. Lo que ustedes están haciendo están fornicando, chicos. Cualquier otro pecado que el hombre hiciere fuera del cuerpo es más que el que fornica contra su propio cuerpo peca. Entonces, cuando tú no estás casado, tú estás fornicando, ¿sí? Aunque digas, es que ya estoy en unión libre, ya estoy con ella, está aquí en mi casa, estás fornicando. Así de sencillo, no hay otro nombre. Pero ¿cómo? Pues si ya es mi esposa, no puedes llamarla esposa porque no es tu esposa, porque no has tenido la ceremonia aunque tú digas, ay, pero eso ¿qué tanto influye? Fíjense cómo piensan los jóvenes hoy en día, ¿para qué me voy a casar si no duro con ella?
tu mentalidad ya está pensando en que no vas a durar con ella, ya estás pensando en todo lo negativo, porque esos pensamientos no vienen de Dios, porque lo que tú estás haciendo es bajo tu criterio propio, no es bajo la ordenanza y el camino que Dios está trazando para tu vida, porque si no, no tuvieras esos pensamientos. Entonces, el que es hijo de Dios busca un compromiso, no algo pasajero, ¿sí? Toma todas estas palabras que digo en cuenta. Vamos a ver qué nos dice en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Así es que en la primera parte de verdad de las trampas, me inspiré más en aconsejar, pero aquí en esta parte estamos ya tocando los textos bíblicos y donde nos habla en la Biblia. Entonces, nada de unión libre, y vamos a ver por qué también. Si tú tenías esos pensamientos, pues ahora en el nombre de Jesús esos pensamientos son derribados y nada de unión libre. Entonces, ¿qué pasa? Porque así también las jóvenes hoy piensan de que, bueno, pues si no se da, me regreso a mi casa y ya. Papás, tampoco solapen eso. No, papás, no se presten a esos juegos, ¿sí? De que, pues ya, hijita, vente, yo te recojo, y luego, ¿qué pasa? Lo vuelve a hacer. Si no hay temor de Dios, lo va a hacer 1, 2, 3 veces, y los papás solapándoles. Por eso están los jóvenes como están, porque muchos padres tienen el miedo. Entonces, no, papás, ustedes tienen que tener temor a Dios, y uno de los temores es obediencia. Si tú sabes que tu hijo está haciendo mal, no le permitas aunque te duela. Por eso también dice que la vara da corrección y sabiduría, ¿sí? Aunque nos duela, pero ustedes le van a dar esa corrección y esa sabiduría a sus hijos. No hagan como el sacerdote Elí, ¿verdad? Que le permitía todo a sus hijos. Y sus hijos, todo lo que hacían, yo les recomiendo que vean, ¿verdad? O lean esos pasajes en 1 de Samuel, y ahí dice todo. Y es muy triste ver por qué los jóvenes son malcriados hoy en día, porque los padres solapan. Pónganse a orar. Muchos padres también, pues me voy a poner a orar. Yo no digo que se pongan a pelear con ellos, pero también pongan reglas y que se respeten esas reglas. Entonces, ¿qué quieren hacer los jóvenes hoy en día con la unión libre? Pues ir y venir y hacer y deshacer, cuando ellos lo deseen. Entonces, cuando ellos se marchan, pues no hay una seriedad y nadie que se los pueda impedir. La unión libre no es tan satisfactoria para las mujeres. La queja más común que se escucha de las mujeres que viven en unión libre es: algunas veces siento que me está utilizando. Ajá, ¿y por qué si sientes que te está utilizando? Porque aceptaste. Y tienen mucha razón al sentir esto. Si tú le preguntas a una mujer por qué está viviendo en unión libre, la respuesta más frecuente será que tiene la esperanza de casarse. Ajá. Y también, tiene la esperanza de casarse. ¿Y por qué no esperaste? Acuérdate que también una de las cosas que Dios nos pone a los jóvenes es la paciencia. Y entonces, Dios no te está poniendo esa, ay, es que era la persona indicada y yo lo sentía. No es cierto. Es como yo les decía en parte número 1, ¿sí? No necesitas ponerte a orar y ayunar. No es cierto. Si sabes que es un incrédulo y no tiene temor de Dios, no es para ti y tienes que cortar esa relación de raíz. Así de sencillo. Igual aquí. Es que si me uno a él, ya estando con él, a lo mejor él ya quiera casarse conmigo y lo convenzo. Si tú no le pides a Dios y haces las cosas a tu manera, tenlo por cuenta que vas a tener consecuencias y que vas a sufrir. Esperemos en Dios. Si tú ya estás en unión libre, no te digo, ay, pues ya sepárate, ¿no? Pues pídele a Dios, ahora ponte a ayunar. Si antes ayunabas 1 o 2 veces, pues ahora vas a tener que ayunar 3, 4 veces, porque las cosas se complican más porque ya hay pecado. Entonces, tienen que aprender a hacer las cosas bien. Si estás en unión libre, joven, ¿sí? Que me estás viendo, tienes que casarte, porque de lo contrario estás en fornicación, y ahí te lo dice en 1 de Corintios y también te lo dice en 1 de Tesalonicenses. Así es que quítense esas mentalidades, porque la juventud hoy en día así está de moda, la unión libre. Pero esas esperanzas suelen ser rotas. Los hombres generalmente razonan: ¿por qué habría de casarme con ella cuando tengo todos los beneficios del matrimonio en unión libre y sin responsabilidades? ¿Verdad? Además, algún día quizás quiera cambiarla o quiera cambiarlo, ¿verdad? Lo que decimos. ¿Y qué tal si no funciona? Y empiezan los temores. Esos no son pensamientos
de Dios, sino es porque tú has dado entrada al enemigo, porque te has apartado de los caminos de Dios y esos pensamientos se apoderaron de ti. Yo no te digo que, si te vienen pensamientos malos es que estás apartado de Dios. No, porque esos nos van a llegar siempre. Siempre vamos a tener, yo, Lili, también los tengo. Pero ¿qué pasa? Si tú te alejas, si tú dejas de orar, los pensamientos se apoderan de ti. Entonces tú ya abriste la puerta y el enemigo se va apoderando de ti, de tus acciones y de tus emociones. Fíjate, de tus acciones primero, porque ya empiezas a actuar sin pensar. Y ya después de las emociones, porque ya la depresión, que esto, que me engañó. Pues sí, pero si tú diste cabida del enemigo, lo vimos cómo hace sus trampas, ¿verdad? Y así será más fácil. Entonces, si tienen esa mentalidad, si tu novia o tu novio incrédulo tiene esa mentalidad, ¿qué tienes que hacer? Córtala. Eso es un egoísmo total. Aun si la mujer logra convencerlo que se casen, no será una relación muy satisfactoria. Van a tener muchos tropiezos, van a tener muchas dificultades, muchas barreras, muchas. La idea falsa de que un matrimonio florece más cuando están en unión libre se expresa en algunas canciones populares. En una canción, el hombre le canta a su mujer de unión libre diciendo que no son las firmes en un viejo certificado de matrimonio, las que unen a ella, sino el saber que tiene libertad de irse cuando quiere. O sea, fíjense cómo el mundo y el enemigo opera a través de las canciones mundanas. Por eso muchos dicen, es que no tiene nada de malo. No, sí, porque ellos, los cantantes, no tienen temor de Dios y hacen y deshacen. Y cuando graban sus canciones, tú no sabes si ellos están viviendo en pecado y están grabando esa canción a través de lo que ellos están haciendo. Entonces, son espíritus que cuando tú escuchas esas canciones mundanas también como que van entrando, ¿sí? Yo escuchaba el testimonio de un joven que se drogaba antes y decía que cuando él se drogaba, él escuchaba música de hip hop, de esas del Cártel de Santa y varias. Y él me comentaba que cuando él se drogaba, él podía ver los demonios cómo andaban y cómo operaban a través de las canciones. Entonces, él me daba ese testimonio y me comentaba cuando él vivía esa experiencia. Entonces, ¿es verdad que el enemigo opera a través de las canciones mundanas? Sí. Entonces, bueno, nos quedamos, ¿verdad? Que tienen la libertad de irse cuando quieran. Qué ridículo, ¿verdad? Todo esto y qué egoísta de estas personas que piensan así. La canción no menciona cómo siente su mujer al verlo ir y venir cuando le da la gana. La canción no dice quién paga la renta en ese hogar, ni toma en cuenta los pequeños niños que pueden nacer en esa relación. Se olvidan. ¿Qué pasa hoy en día? Yo lo he visto, yo como maestra, vienen los padres, ¿verdad? Las abuelitas. ¿Y por qué las abuelitas y los padres? Porque a veces vienen las mamás y me dicen, maestra, yo soy fulanita de tal, mamá de fulanita de tal. Y le digo, bueno, es que mire, hay estas conductas. No, yo no vivo con ella, pero va a venir la abuelita. ¿Cómo? Sí, pues es que la abuelita me mandó, porque dice que ya a ella no la iba a recibir si no venía la mamá. Entonces, la pequeña o el pequeño, ¿con quién vive? Con la abuelita. ¿Y usted, señora? Pues es que mire, fíjese que yo tuve otra relación y mi nueva pareja me lo impide que me lleve mi hijo porque le recuerda a la otra persona. Juventud. ¿Y cuántos años tiene? No, pues tengo 24, 25. Sí, porque es que en su juventud hicieron lo que quisieron, escucharon los mensajes que quisieron y bueno, ahora mírense, ya no tienen ni ese amor por sus propios hijos. Entonces llega todo esto a los corazones y es por eso que los hijos crecen con odio, con resentimiento y tampoco ya les importa nada. Si mi mamá y mi papá no me quisieron, pues entonces yo ¿por qué voy a querer a los demás? Y empieza esa maldad en los corazones. Por eso, jóvenes, es que se está previniendo todo esto. Por eso es que estoy hablando y dando este mensaje, porque estoy previniendo que sigan creciendo niños, ¿verdad? Sin esa atención, porque a causa de los jóvenes que no piensan hoy en día, pero yo sé, joven, que Dios te está hablando, hoy que estás viendo el mensaje, Dios les está hablando para que no cometan esos errores, ¿sí? Y si tú ya cometiste ese error, bueno, Dios te está hablando y te está diciendo, levántate, es tiempo de remediar las cosas, mientras tengas la vida, es tiempo de arrepentirte, no de que haya remordimiento, no, de que te arrepientas. Entonces, ¿se dan cuenta cómo ya se pierde el valor de los hijos? ¿Por qué? Porque
estás siendo egoísta, nada más estás pensando en ti, en sentirte bien tú, en tus emociones, en vive el momento, sí, pero mira, vive el momento y las consecuencias. ¿Y tus hijos qué? Si tú creciste así, entonces no cometas el mismo patrón que hicieron tus padres, no repitas lo mismo que hicieron tus padres, porque tú no fuiste feliz, ¿verdad que no? Entonces tú tampoco lo hagas con tus nuevas generaciones. Si ya cometiste el error, levántate y utiliza esas bendiciones que Dios te ha mandado, porque un hijo es una herencia, una herencia que Él te da y confía en que tú lo vas a hacer, pues que tú lo vas a hacer mejor, porque si Él hubiera querido, se lo hubiera dado a esas mujeres que no pueden tener hijos, pero Dios sabe por qué te lo envió. Pero no quiero decir que, ay, bueno, ya pequé y Dios sabe. No, pues sí, ya pecaste, pero hay una consecuencia. Entonces, niños que siempre se preguntan, ¿dónde está el papá? ¿Vendrá a casa otra vez? ¿Verdad? Un matrimonio de éxito y un hogar feliz tiene como base el amor sin egoísmo y sin pensar en nada más en mí, en mí, en mí. Y el compromiso entre esposo y esposa, ¿verdad? No dice entre la novia y el novio que viven en unión libre. Tú nunca tendrás un hogar así si vives en unión libre con alguien. ¿Cómo evitar esta trampa? No aceptes la unión libre. Es barata e inmoral. Espera el matrimonio real. Wow, ¿verdad? Es barata e inmoral. Entonces, no unión libre, chicos, por ahí, ¿verdad? Vamos a hacer las cosas bien como Dios manda, ¿verdad? Dice que la unión libre es cosa barata, pero el matrimonio no, el matrimonio es seriedad. Cuando alguien te ofrece matrimonio es porque, acuérdense que los hijos de Dios buscamos compromisos, no cosas pasajeras. Entonces, hacer las cosas bien y que, ¿verdad? La novia o el novio que tú ahorita estás emprendiendo una relación o que apenas vas a emprender, bueno, tiene que tener el temor de Dios. Vamos con, ahora sí, con parte 2. Vamos con la trampa número 6. Que dice la inmoralidad sexual. Dice, es fácil que los jóvenes caigan en la trampa de la inmoralidad sexual. Muchos se involucran en pecados sexuales y parecen salirse con la suya, pero nadie puede violar las leyes morales de Dios sin pagar un precio terrible tarde o temprano. Aguas, un solo acto de inmoralidad puede tener consecuencias trágicas. Un joven, hijo de padres cristianos, acudió a una mujer inmoral y tuvo relaciones sexuales con ella. Por esa única relación sexual, él contrajo una enfermedad venérea. Recibió toda la atención médica, pero la enfermedad no se pudo controlar. Chicos, imagínense, esto fue real, ¿verdad? Esto le pasó a un joven, ¿verdad? Que sus padres eran cristianos y bueno, hubo una consecuencia por experimentar, ¿verdad? Porque se dejan guiar por esas etapas. Son etapas, ustedes tienen que orar y claro que se pueden superar. Hay matrimonios muy felices, yo he visto parejas de años cristianos, ¿verdad? Pero porque aprendieron a superar esas etapas, pero con la ayuda de Dios. En menos de un año estaba muerto. ¿Cómo evitar esa trampa? Bueno, mantente puro. La inmoralidad no vale lo que cuesta. Entonces, mucho cuidado, por favor. Vamos con la 7. El matrimonio entre adolescentes. Wow, aquí, ¿verdad? ¿Qué pasa mucho? Que los jóvenes, los adolescentes se están casando a muy temprana edad y bueno, luego también por eso hay muchos divorcios, muchas separaciones. Yo he visto familias, ¿verdad? Con 3 hijos y luego les preguntas y no, pues uno es de cada diferente papá. Imagínense a causa de qué, el matrimonio entre adolescentes. Los que se casan en adolescencia están buscando problemas. ¿Ya escucharon? ¿Quieres problemas? No, ¿verdad? Los matrimonios entre adolescentes tienen 2 veces más probabilidades de terminar en divorcio que de las parejas que tienen más de 20 años cuando se casan. Las probabilidades son aún peores cuando la novia tiene menos de 18 años. Hay por lo menos 2 desventajas en los matrimonios entre adolescentes. En primer lugar, si intentas escoger a tu compañero matrimonial cuando aún eres adolescente, probablemente tomarás una decisión equivocada. Así es que estás clavadísima con el novio, es que es mi primer amor. No, o sea, estás en un grave error. O sea, son etapas, como se los he manejado. En segundo lugar, la mayoría de los adolescentes no tienen la madurez para enfrentarse al matrimonio.
Chicos, por eso es importante que ustedes aprendan, ¿verdad?, a pasar esas etapas con la ayuda de Dios y no caer. No todos los jóvenes superan esas etapas. Yo platicaba con una amiga justamente y mi amiga tiene la misma edad que yo. Ella aún no se ha casado y tampoco tiene hijos. Y yo le decía, y platicábamos de cuando éramos antes, y yo le decía, sin duda alguna, ¿verdad? Tú también sentiste todo. Sí, amiga, sí, dice, pero yo la superé. Entonces nos empezábamos a reír y yo decía, es cierto, no todos superan la etapa porque no todos buscan a Dios, no todos tienen el temor de Dios, de no fallarles y sobre todo de estar en obediencia con Dios, sino que van directo al voladero, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando los padres te prohíben cosas? Tú te encaprichas. Entonces, sí tienen que tener mucho cuidado aquí, ¿verdad? Padres, por favor, también hablen con ellos, que haya esa comunicación, que no les dé pena hablar de todos estos temas, sino al contrario, que haya esa madurez para que tu hijo el día de mañana pueda tomar buenas decisiones y cuando esté en el momento recuerde lo que su mamá, su papá le dijo y sobre todo, que va a desobedecer a Dios. Cuando Dios, acuérdense que cuando tú eres obediente a Dios y pasas la tentación, Dios te recompensa. Dios te recompensa no al 100, al 1000. Entonces, siempre recuerda, cada vez que tú quieras pecar, recuerda que la obediencia Dios te va a recompensar mucho más de lo que tú te imaginas y de lo que tú esperabas. Esto está en mi mente grabado, Y cada vez que el enemigo me pone una prueba, una tentación, y yo estoy ahí, yo digo, Dios me va a recompensar más de lo que yo esperaba, Y yo lo he visto, por eso estoy aquí hablándoles de estos temas. Se requiere de mucho amor sin egoísmo para que funcione un matrimonio y una persona necesita madurar mucho antes de tener esa clase de amor. Entonces, son etapas, vuelvo a lo mismo. ¿Cómo evitar esta trampa? Toma tu tiempo antes de casarte, mucho tiempo, pídele a Dios, ¿verdad? Pídele a Dios. Y bueno, vamos con la siguiente trampa. Casarse para escapar de los problemas de ser soltera o de casa, ¿verdad? Esta es una trampa que hoy el enemigo ha puesto. Ya estoy harta de mi casa, mis papás son mis enemigos, todo lo que hago está mal, mi novio sí me entiende, mi novio sí me comprende, mi novia sí me entiende, ella sabe que yo estoy bien y que en mi casa están mal. Bueno, hay dos partes, sí, a lo mejor tus padres como no tienen el temor de Dios, bueno, a lo mejor te orillan a que tú también fracases, pero no, recuerda también, ¿verdad? Que tienes a un Dios, que Él es tu Padre. Dice que aunque tu padre y tu madre te dejare, con todo Él te va a recibir, Él va a estar allí contigo, la decisión es tuya, no porque tus padres hayan cometido el error. ¿Se acuerdan que veíamos la historia de cuando esta madre dio a luz y marcó a su hijo con el nombre? Mas sin embargo, él fue sabio, ¿verdad? Y corrió a Dios, mas no fue y le reclamó. Así tú no reclames, tú busca al mejor que es Dios. Él te va a ayudar, Él te va a dar esa fuerza, ese valor que tú necesitas. Y bueno, casarse, ¿verdad? Para escapar de los problemas, eso también, ¿verdad? Está muy de moda hoy en día. Quiero salirme de mi casa, por eso me voy con su tanito, con su tanita, porque él sí me entiende, él sí me comprende. Tienes 14, 15 años, a veces también tus padres te lo dicen por tu bien, porque no quieren que sufras, no quieren verte con ese incrédulo, ¿verdad? Y que el día de mañana te esté pegando, te esté haciendo infidelidades o cuanta cosa, porque los padres también tienen como que ese don, ¿verdad? De rápido decir, no, él no te conviene. No, luego se le ve, ¿verdad? Porque los padres así son, ellos huelen la maldad, huelen. Entonces, créanmelo, a veces también los padres no te lo dicen por estar molestando, te lo dicen por tu bien. Entonces también hay esos dos casos, los padres que sí realmente te orillan y los padres que realmente te lo dicen por tu bien para que no caigas, no tropieces, no cometas errores que no van a ser fáciles, ¿verdad? De volverlos a formar, a volver a formar esa obediencia. Son errores que traen consecuencias. Las chicas necesitan quitarse la idea de que la finalidad principal de la vida es el matrimonio o la unión libre. El temor de perderse la última oportunidad para la felicidad matrimonial
hace que muchas chicas no presten atención a su propio juicio y se lancen a los matrimonios desastrosos. ¿Qué pasa? Eso también lo vemos mucho en las iglesias. Los jóvenes dicen, bueno, entonces como ustedes me están diciendo que no se puede unión libre, me quiero casar con él, me quiero casar con ella. Entonces ya estoy haciendo la voluntad de Dios. Sí, pero no tienes la edad, no tienes la madurez. Es como cuando yo les daba el ejemplo de que el padre no le va a dar un carro a su hijo de 10 años, de 12 años, para que ande en la calle manejando. No, ¿verdad? Porque no tiene la madurez, no mide las consecuencias ni el peligro que hay afuera. Entonces, así pasa con ustedes, jóvenes. No, es que todo le ponen mal, todo lo ven malo, si ya me quiero casar, lo ven malo. Porque no tienes la madurez y bueno, son matrimonios desastrosos. Tal vez ellas vean numerosas advertencias, pero piensan, quizás no sea el mejor matrimonio del mundo, pero ¿qué podría ser peor que ser solterona también, verdad? Atacan por ahí de que, mira ya cuántos años tienes, mira, también tengo amigas de 30 años que no se han casado y ya dicen, es que le digo, mira, pídele a Dios que Él te va a mandar a la persona. No, es que amigas, mira, ya estoy grande, quiero tener una familia. A veces digo, bueno, nada más que tenga un hijo y ya. No pienses así. Acuérdate que Dios cuando te da las cosas te las da bien, pero tienes que ser paciente y Dios sabe por qué. ¿Sí? Entonces, nada de que, se me está yendo el tren, estoy envejeciendo y no, nada de eso. Tú pídele a Dios. La respuesta es esta: un matrimonio malo es mucho peor que vivir sola. Miles de mujeres te podrían decir que un matrimonio malo es una de las experiencias más miserables que pueden existir en esta tierra. Y eso es lo que nosotros como iglesia te decimos para que tú no vivas estas experiencias malas, ¿sí? Está lleno de odio, de rechazo, de resentimiento y de sentimientos heridos. Y muchas veces los niños son las víctimas inocentes de tal matrimonio. Los niños son los que pagan, ven todas estas cosas y ellos les afectan. Luego por eso hay traumas. Miren, hoy en día han detectado que muchos problemas en los niños. Pero es porque ven los problemas en casa con los jóvenes que se casan a temprana edad, ¿verdad? Y bueno, ¿cómo nos dice cómo evitar esta trampa? Aprenda a ser feliz y estar satisfecho o satisfecha mientras eres soltero o soltera. Disfruta, sal, vive. No necesitas a alguien al lado para ser feliz. Entonces imagínate, si tú cometes el error y te casas a temprana edad y se va, por eso luego se quitan la vida, entran en depresión, porque nunca aprendieron a vivir su soltería como Dios manda. Y no te sentirás presionado o presionada al lanzarte a un matrimonio no sano, ¿verdad? Entonces, bueno, pues mucho ojo. Vamos con la trampa que sigue: casarte con la esperanza de cambiar a la otra persona. Uy, Dios mío, ¿verdad? Nos están tocando temas bien importantes. A veces tú dices, no, pero yo lo voy a cambiar, ¿verdad? Casarte con alguien con la esperanza de cambiarlo sería más o menos como lanzarte de un avión sin un paracaídas. ¡Wow! Las probabilidades de tener un aterrizaje sano y salvo son casi iguales en ambos casos. Por peligroso que sea, muchas jovencitas están dispuestas a poner en peligro su futura felicidad al casarse con un joven con la esperanza de cambiarlo. Una muchacha quizás se diga, sé que mi novio bebe mucho y le gusta coquetear con las demás muchachas, pero creo que cambiará después de que nos casemos. Estos pensamientos son deseos vanos que están 100% equivocados. No te dice un 99.9 y tienes el 0.1 de probabilidad. Te dice 100% equivocados. No cambia la naturaleza básica de una persona al casarse. Si existen problemas antes del matrimonio, probablemente empeorarán después. ¿Sí? O sea, ¿qué te va a decir cuando estés con él? No, así me conociste, ahora te aguantas, porque así sabías y así quisiste tenerme, pues ahora te aguantas. Igual las mujeres, Esto es para ambos. ¿Cómo evitar esta trampa? No esperes cambiar a alguien después del matrimonio como es o será. No esperes, yo no te digo que, bueno, si ya, como yo les digo, jóvenes, si ya están adentro, bueno, pues para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? Pero pues sí va a costar mucho. Entonces, bueno, pues vamos a continuar. Y bueno, aquí en esta trampa, la dejé, ¿verdad? Número 10, y dice, matrimonio entre creyente e incrédula.
Muchos cristianos están atados a matrimonios infelices y miserables porque desobedecieron. Acuérdense que si desobedeces, va a haber muchas consecuencias. Un mandamiento claro del Señor en su palabra, Dios ordena a los creyentes no casarse con incrédulos. La Biblia dice, ¿por qué tomo este tema? Porque miren, jóvenes, yo también, como les decía en una ocasión, no importa que tú ya te hayas casado o estés en unión libre, tienes que asistir a estos consejos juveniles porque también son... Miren, el enemigo no ve, si ya te casaste, bueno, a ti te voy a poner una trampa diferente. No, como también eres joven y los jóvenes de afuera también viven esas mismas experiencias, nada más que cuando ya estás casado, pues son más, ¿no? Son más dificultades, pero sí es necesario que ustedes escuchen todo esto. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, 2 Corintios 6:14. Muchos cristianos que están considerando casarse con incrédulos, bueno, ahí nos habla si ya estás o apenas lo vas a hacer, ¿verdad? Nos dan ahí 2 consejos para los que ya están y para los que no están. Muchos cristianos que están considerando casarse con incrédulos generalmente sienten que de alguna manera su situación en particular es diferente y que el mandamiento no se aplica a ellos. Pero la palabra de Dios dice enfáticamente que los cristianos no se deben unir con los incrédulos. Un yugo sirve para unir a 2 animales de campo para un propósito en común, arar la tierra. Por lo tanto, estar en yugo con otra persona significa que uno está unido a esa persona. Cuando una persona cristiana se casa con una persona incrédula, queda en yugo desigual con esa persona. Eso nunca es voluntad de Dios. Debes de comprender esto en tu mente de una vez y para siempre. Nunca es la voluntad de Dios que una persona cristiana se case con una persona incrédula. Dios tiene buenos motivos para decir a sus hijos que no deben casarse con personas incrédulas. La voluntad de Dios para 2 personas en el matrimonio es lograr la unidad. Unidad. Jesús dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los 2 serán una sola carne. En Mateo 19:5 no lo dice. La unidad completa en cuerpo y alma y en espíritu nunca se podrá lograr cuando uno de los 2 es creyente y el otro no lo es. Alerta allí. Dios no dice, no os unáis en yugo desigual con un incrédulo, porque no puedes enamorarte de un incrédulo. No, sí puedes enamorarte de un incrédulo, ¿verdad? Dios no dice, no os unáis en yugo desigual con un incrédulo, porque no puedes disfrutar las relaciones sexuales con una persona incrédula. Sí puedes disfrutar las relaciones sexuales con una persona incrédula. Dios dice, no os unáis en yugo desigual con un incrédulo, porque no puedes lograr la unidad total con una persona incrédula. Otra vez, allí, porque no puedes lograr la unidad total con una persona incrédula. Acuérdate que Dios nos mandó a una unidad, y cuando tú te casas con una persona incrédula, no puedes, ¿verdad?, lograr la unidad total. El matrimonio es la relación humana más íntima y no es posible que una persona creyente pueda tener esa unidad perfecta con una persona incrédula. En su palabra Dios nos ha dado 5 razones por las que una persona creyente nunca debe casarse con una persona incrédula, ¿verdad? Entonces ahí las vemos en 2 Corintios 6:14-16 y bueno, ahí nos dan los 5 consejos. Al analizar bien las cosas se da uno cuenta que alguien que verdaderamente ama a Jesús no tiene mucho en común con alguien que no le ama. ¿Te das cuenta? Si tú amas a Dios y la otra persona no, entonces ahí va a haber las contradicciones y los problemas. Quizás disfruten hacer ciertas cosas juntos, sí, van a disfrutar muchas cosas juntos, pero al tratarse de las cosas más importantes estarán muy divididos, y las cosas más importantes que es poner a Dios en primer lugar. Entonces, jóvenes, por favor, tomen en cuenta todas estas palabras. Algunas veces para lograr convencer a una chica cristiana que se case con él, tal vez el joven incluso finja entregarse a Cristo, empiece a asistir a la iglesia con su novia porque se da cuenta que a ella eso le hace feliz. Incluso tal vez se bautice y se haga miembro de la iglesia, pero al menos que se convierta de verdad, su entrega no durará. ¿Te das cuenta? A lo mejor él pueda venir a la iglesia porque ve que eso te agrada, se puede bautizar, pero si él no tiene una entrega total, no va a funcionar, porque si no nace de él, todo eso es de palabras, ¿sí? Una vez que se canse, ¿verdad?, de ella, descubrirá que él no ha cambiado en absoluto. Entonces Jesús dijo que podamos distinguir entre un cristiano verdadero y uno falso al observar el fruto de sus vidas, ¿sí?
¿Cómo es? Él dijo, por sus frutos los conoceréis, Mateo 7:20. Así es que si tu novia, tu novio, o ya estás con esa persona, ¿verdad? Y bueno, y estas cositas, bueno, pues por sus frutos los conoceréis. Y ves que él está actuando de tal manera es porque simplemente lo hizo de labios para afuera. Esto significa que si una persona verdaderamente ha nacido de nuevo, habrá evidencia de eso en su vida y en las cosas que dice y hace. Antes de considerar casarse con un joven, una muchacha debe de preguntarse, ¿ama mi novia, mi novio, a Dios con sinceridad? ¿Puedo ver evidencia clara de una fe genuina en su vida? Esas son las preguntas que ustedes deben de contestar. ¿Tiene la clase de fruto en su vida que debe tener un cristiano real? La tragedia es que la mayoría de las señoritas no se toma el tiempo para analizar esta clase de preguntas. No tienen la paciencia para examinar cuidadosamente el fruto. En cuanto parece que el muchacho está considerando ser cristiano, ella empieza a escoger su vestido de boda. Si llegas a equivocarte y casarte con un incrédulo, no puedes decir simplemente, vaya, me equivoqué, ahora me divorciaré. No funciona así. El matrimonio es para toda la vida. Si tu cónyuge incrédulo consiente en vivir contigo, tú tienes la obligación de seguir viviendo con él, por difícil que sea. Lee 1 Corintios 7, 10 al 15. Ahí están las respuestas. ¿Cómo evitar esta trampa? Decide que nunca, bajo ninguna circunstancia, te casarás con un incrédulo o una incrédula. Jóvenes, con esto termino. ¿Verdad? Dios nos habló hoy y Dios me sigue hablando y me sigue diciendo, Lili, tienes que hablar con lo que está pasando allá afuera, tienes que dar esos consejos, tienes que también hablar de lo que tú has vivido, de lo que tú has experimentado cuando yo decidí alejarme de los caminos de Dios y cuáles son las consecuencias y que hoy en día, ¿verdad? Veo esto y yo digo, yo hubiera querido que esto se hubiera dado en mi tiempo, ¿sí? Estas clases se hubieran dado en mi tiempo, pero, ¿verdad? Dios tiene el propósito para cada quien en su vida. Y bueno, jóvenes, Dios te lo está dando a ti porque Dios tiene también planes con tu vida. Y vamos a dar gracias a Dios porque yo sé que Dios tocó muchos corazones hoy y no nada más de jóvenes solteros, sino también de matrimonios jóvenes que están, ¿verdad?, luchando hoy en día. Señor, gracias por esta palabra, porque yo sé que tú vas a actuar, yo sé que esta palabra va a traer fruto al 1000%, Señor. Gracias, Padre, porque yo sé que tú estás haciendo la obra y que estos jóvenes son dedicados para ti, Señor. Yo sé que ellos van a pensar antes de actuar. Toda trampa del enemigo contra los jóvenes es derribada ahora en el nombre de Cristo Jesús. El enemigo no tiene parte ni suerte sobre la vida de los jóvenes, sobre esta vida de estos jóvenes que van a ser un éxito para servirte, para honrarte y van a ser ejemplo para muchos jóvenes allá afuera. Gracias, Señor, por esta palabra que tú has dado. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, jóvenes, les mando un fuerte abrazo. Espero verlos, ¿verdad?, cada sábado en el mismo canal. Recuerden que esta es una iglesia de milagros, Getsemaní. Hoy Dios habló a tu corazón y la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Así que nos vemos pronto en Félix Zuluaga número 15, Colonia Revolución, Jalapa, Veracruz. Iglesia Cristiana Getsemaní, una iglesia de milagros.